Bueno, buenas tardes chicos. De nuevo nosotros con las comunicaciones. Fíjense que estoy con los trabajos prácticos de la guía complementaria. Vamos a charlar un poquito acerca de estos trabajos, ¿sí? Porque por ahí capaz están un poco perdidos algunos, ¿sí? Pero bueno, antes que nada, por supuesto, recordar que es un momento difícil, ¿sí? Tenemos que seguir en esta cuarentena. Bueno, veremos luego qué pasa después del 13 de abril. Es altamente probable que inmediatamente no podamos volver a las aulas, porque es lógico, ¿sí? Ya, si ustedes recuerdan, nuestra situación era bastante complicada antes de de esta pandemia y ahora hay que tratar de prevenir. Entonces, vamos a tener que estar trabajando de esta forma, de alguna forma, ¿sí? Ya sabemos que por ahí no es una situación fácil esta. Eh, Cuesta a todos. Nosotros estábamos con todo el material preparado para la presencialidad y en realidad ahora, bueno, nos tenemos que adecuar. Eh, por eso es que pedimos algunas disculpas, sí, porque nosotros los libros que nosotros tenemos no están digitalizados, así que no los podemos subir a la plataforma como algunos los piden, ¿sí? Tampoco hemos tenido tiempo para hacer pedidos nuevos de libros, porque bueno, como todos ya sabemos, esto nos agarró así de sorpresa. A 2 semanas de haber iniciado las clases tuvimos que parar. Y ya estaban muy restringidos todos los transportes y era bastante difícil hacer otras evaluaciones. Sí les pedimos, como siempre, que sean colaborativos, que las dudas, compartan las dudas en el foro de consultas. Hay un glosario que hasta ahora no hemos visto que nadie suba, que alguien suba, perdón, un término nuevo. Esto es muy colaborativo, ¿sí? Son momentos en los que tenemos que ser mucho más solidarios entre todos en cuanto al conocimiento, ¿sí? Y al aprendizaje. Ayudarnos entre todos. No es una situación, ya sabemos, para la que estábamos preparados, pero bueno, es una situación de cambio. Es una situación que posiblemente se vaya a extender. Es una situación en la que ustedes se van a tener también que adaptar, igual que nosotros. Por ahí hemos visto que hay gente que tiene mucha dificultad para moverse en estos entornos. Ya sabemos que no es fácil, de entrada. Pero bueno, cuentan con la ventaja ustedes de haber nacido ya con toda la tecnología. Tienen que familiarizarse con el uso de la tecnología desde este punto de vista. Es probable, como nosotros dijimos, y ojalá así sea, que después de esta pandemia eh, el mundo sea distinto. Ojalá. ¿Sí? Necesita unos cuantos cambios. Así que bueno, vamos a comentar un poquito los prácticos. ¿Sí? Yo acá tengo el práctico 9 que era justamente, estaba relacionado con el tema de la captación de los datos. ¿Sí? Este era simplemente para que ustedes, en este caso, para que ustedes piensen, eh, la factura quién la emite, es emitida por quién, por el vendedor, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplar conserva? El duplicado. El hecho económico que representa para él es una venta. ¿Y qué variación de patrimonial genera en este caso? Si es el vendedor. Una variación modificativa positiva, ¿no es cierto? ¿Y es recibida por quién? Por el comprador o cliente. ¿Qué ejemplar conserva? El original. ¿Sí? Esto ya lo hemos estado viendo en la práctica. Hecho económico, una compra, y tipo de variación del patrimonio, variación patrimonial permutativa. ¿Sí? Y así tienen que ir pensando cada uno de los ejemplos, de los ejemplares estos. Acá tienen un recibo. ¿Sí? Fíjense. O sea, ticket de depósito. ¿Sí? Lo que antes se conocía como notas de crédito bancarias. Bueno, en la actualidad ya esos han sido eh, superados, ¿sí? El ticket de depósito, ¿por quién es emitido? ¿Quién es el que recibe el depósito y tiene que dar un comprobante? El banco, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y es recibido por quién? Por el cliente o el ente justamente que hace el depósito. Entonces de ahí vayan viendo ustedes, ¿sí? Cuál es el ejemplar que se conserva,
¿sí? Recuerden esto que se vio, si ustedes vieron los PowerPoints de la unidad 2, justamente, perdón, de la unidad 3, el primero del proceso contable, ¿sí? El primero del proceso contable decíamos que el emisor siempre se queda con el duplicado y el receptor, ¿sí?, se queda con el original. Entonces, esa es una premisa básica. Entonces, eso es lo que tienen que aplicar. O sea, acá no es cuestión de adivinar, tienen que ir a los materiales, ¿sí? Si tienen los libros mejor, si no, vuelven a ver los PowerPoint, ¿sí? Bien. Luego tienen un ejercicio 2, que esto es para completar el siguiente cuadro con los datos solicitados. Bueno, acá tienen que... esto es para completar, ¿sí?, con estas preguntas simples que siempre hemos hecho en clase. ¿Hay un hecho económico en cada uno de estos relatos? Si hay un hecho económico, tiene que haber un tipo de comprobante, directa o indirectamente. De algún lado tienen que obtener el valor para medir el impacto de este hecho en el patrimonio. ¿Qué variación produce en el patrimonio? Y en este caso, ¿disminuye la cuantía del patrimonio neto? Pónganle acá si disminuye o aumenta, ¿sí?, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Bien, hagamos el primero. La empresa detecta un faltante de dinero en la caja. ¿Sí? ¿Qué problema, no? Hay un hecho económico acá y alguien se llevó plata de la caja. Puede ser que alguien haya entrado a robar, puede ser que algún empleado haya robado, uno no sabe, ¿no es cierto? Eso será otra investigación. Pero hay un hecho económico. Hay menos dinero del que debería haber. Entonces hay un hecho económico. Tipo de comprobante. ¿Qué hecho económico, ¿de qué hecho económico estamos hablando? ¿De un hecho transaccional o no transaccional? Y para eso tenemos que acordarnos de esos elementos, ¿sí?, de esa diferenciación. En este caso es un hecho no transaccional porque no hubo acuerdo de voluntades. Entonces, ¿tiene un comprobante directo? No va a tener un comprobante directo. Pero habrá, no sé, se habrá hecho un control, habrá una planilla, ¿sí? La contabilidad dice que debería haber una determinada cantidad de dinero y cuando nosotros contamos hay una distinta. Hubo un control, entonces un informe de control, ¿sí? ¿Qué variación produce en el patrimonio? Y hay menos de lo que debería haber. Por lo tanto, hay una disminución en el patrimonio neto, ¿no es cierto? Si hay una disminución en el patrimonio neto, o sea, la última casilla ya es sí, ¿qué tipo de variación se produjo entonces? Si hay una disminución en la cuantía del patrimonio neto, una variación patrimonial modificativa negativa, ¿sí? Después tiene una disminución del valor de los bienes de uso por su desgaste, ¿sí? Vamos a ver qué hacen ahí. Suscripción del capital de una sociedad anónima. Esto, recuerden que al final de la unidad 2 vimos que hay dos tipos de variaciones patrimoniales modificativas. Las que surgen por operaciones con terceros y las que surgen por operaciones con los socios. Acá tienen una típica que surge por una operación con los socios. Bien. Esto es para que lo razonen y para que las dudas que vayan surgiendo las suban y las compartan en el foro de consultas. Por favor, sean colaborativos en esto, ¿sí? Es muy, pero muy importante. Luego tienen un práctico. Fíjense, el trabajo práctico 10 tiene dos enunciados. Por un lado tiene la clasificación de cuentas cuentas, clasificación y afectación. Acá les dan un listado de cuentas. Un listado de definiciones, qué es lo que representan, ¿sí? Entonces, tenemos que decir, esta descripción que me están dando ahí, ¿qué nombre contable le puedo poner? Y por lo tanto, ¿qué naturaleza va a
ser esta cuenta. Para esto tenemos que tener muy en claro, ¿sí?, cuál es la clasificación por su naturaleza. Recuerden que teníamos cuentas elementales y no elementales, y las elementales eran las cuentas que representaban elementos de la ecuación patrimonial. ¿Cuáles son los elementos de la ecuación patrimonial? Activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo y resultado negativo. Entonces, tiene que ser de alguna de esas 5 naturalezas si es elemental. Entonces, acá lo que les está pidiendo es la naturaleza, ¿sí? Bien. Por ejemplo, el primero, dinero en efectivo. ¿Cuál es la denominación contable de esa cuenta? Bueno, tienen 2 denominaciones. Por ahí algunos ya la venían utilizando en las clases. Puede ser caja o puede ser directamente efectivo. Caja o efectivo, ¿qué representan? Representan el dinero en efectivo. Y nosotros sabemos que el dinero en efectivo es uno de los 3 componentes del activo. Porque el activo tiene que estar formado por bienes, derechos de cobro y dinero. Bien, entonces naturaleza activo, denominación de la cuenta, caja o efectivo, como quieran usar. Deudas contraídas por la empresa por compra de mercaderías a plazo. ¿Sí? Entonces, esta es la descripción. ¿Qué nombre damos a todas las deudas contraídas por la empresa a distintas personas, seguro, por compra de mercaderías específicamente, pero a plazo? O sea que no se paga cuando se reciben las mercaderías, sino que se pagarán en un futuro. Esto ya lo vimos en clase, ¿sí? Entonces, la denominación común que nosotros tenemos acá es proveedores. Proveedores, y además si es una deuda, todas las deudas con terceros, porque en este caso es contraídas por la empresa por compra de mercadería, ¿sí? La empresa no se va a comprar a sí misma, sino que compra a terceros. Bien, entonces, si compra a terceros tiene una fuente de financiación ajena, y la fuente de financiación ajena es el pasivo. Entonces la naturaleza es el pasivo. ¿Van entendiendo? Entonces, allí van a tener toda una serie de cuentas que ustedes van a poder ir razonándolas de esta forma, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque estos son descripciones de elementos o de hechos económicos que hay que darles un nombre contable. Ese nombre contable es el nombre de la cuenta o partida, ¿sí?, que vamos a utilizar. Y esa cuenta o partida tiene una naturaleza, porque va a representar algún elemento de la ecuación patrimonial, si es elemental, o será de otra naturaleza si es no elemental. Pero bueno, tiene que quedar bien claro esto. Entonces tienen bastante acá para ejercitar. Y luego tienen un ejercicio 2, expresar el nombre de una cuenta según la clasificación. Acá ustedes tienen que decir algún nombre de una cuenta. Pero fíjense, yo quiero que presten atención a este cuadro, porque tienen una primera columna en la que ustedes en un casillero tienen que poner el nombre de una cuenta. Pero tiene que corresponder a estas distintas características. Y acá están todas las clasificaciones. Acá están todas las clasificaciones. Según su naturaleza, según su agrupamiento, según su extensión y según las características de su saldo. Vamos a repasar un poquito estas clasificaciones. Según su naturaleza, pueden ser elementales o no elementales. Si son elementales, tendrán que ser de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo o resultado negativo. ¿Sí? Esa es la básica. Si son no elementales, serán de movimiento o de orden, que hasta el momento todavía no las estamos viendo y
puede que aparezca una, y si ustedes obtienen la información en algún libro o pueden buscar en internet el nombre de alguna cuenta que sea no elemental, está bien, después lo vamos a ir analizando. Esto para que ustedes también puedan investigar, ¿sí? O sea, la idea del conocimiento no es que ustedes repitan solamente lo que nosotros les decimos, sino que ustedes se aventuren a investigar un poco. Eso es lo interesante. Entonces, habrá espacios en los que por ahí decís, ¿y acá qué pongo? Bueno, busquemos, ¿sí? Como siempre les decimos, si googlean, tengan cuidado de las páginas que abren, traten que sean siempre de autores argentinos, o que sean videos argentinos si buscan en YouTube, ¿sí? Porque van a encontrar mucho colombiano, como ya les dijimos, mucho mexicano, y tienen un léxico distinto. Entonces por ahí capaz se van a confundir. Más adelante, cuando ya tengan afianzado bien estos conocimientos, sí podrán ver algunas páginas de otros países. ¿Cuándo teníamos según su agrupamiento? Bien, según su agrupamiento y según su extensión era según el grado de condensación de la información. Entonces por eso se abrían dos grupos, según su agrupamiento y según su extensión. Según su agrupamiento aparecen las cuentas más grandes, las cuentas que no se utilizan para registrar. Son las cuentas que dan la estructura al sistema contable, ¿sí? Si ustedes vieron el PowerPoint de la tercera parte del proceso contable, ahí está bien explicado, ¿sí? Esto lo pueden ir haciendo con el PowerPoint al lado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, según su agrupamiento tenemos las cuentas recompuestas, que son las que nosotros denominamos capítulos. Los capítulos son 5 capítulos de la ecuación patrimonial, porque son las elementales, más 2 capítulos de las no elementales. En algún momento yo había preguntado si la palabra pasivo representaba el nombre de una cuenta. No sé si la habrán contestado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los grandes capítulos? Activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo para las elementales, y cuentas de movimiento y de orden para las no elementales. Entonces, tenemos que ver ahí, fíjense, elemental patrimonial del activo y que sea cuenta recompuesta. ¿Qué me está pidiendo ahí? ¿Cuál es el nombre de la cuenta elemental patrimonial del activo y que sea el capítulo? Parece como que fuera una pregunta engañosa, ¿sí? Pero recordemos siempre este principio que se aplica en física y se aplica en la ciencia, ¿sí? El principio de la navaja de Occam, ¿sí? Esto de que ante varias, vamos a decirlo simple para nosotros, ¿sí? Ante varias respuestas, por ahí la que parece más fácil debe ser la verdadera, porque es la más fácil de comprobar, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la cuenta que representa una cuenta patrimonial del activo y que sea un capítulo? Activo, no hay otra vuelta, ¿sí? Ahora, fíjense en esto. Esta cuenta está clasificada según su naturaleza y según el agrupamiento, y es recompuesta, pero no está clasificada como su extensión ni como el comportamiento o característica del saldo, ¿sí? Son excluyentes estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque estas no se utilizan para registrar. Entonces, si no se utilizan para registrar, no pueden determinar un saldo propio, sino que son la sumatoria de los saldos de las demás, ¿sí? Tienen la segunda, elemental patrimonial del activo, que sea una cuenta simple o analítica, y acá vamos a hacer la distinción, ¿sí? Según su extensión, colectivas o sintéticas, o simples y analíticas. Las colectivas o sintéticas daban una idea, como por ejemplo deudores por ventas. Y las analíticas, ¿sí?, daban un paso más todavía, identificaban el deudor, ¿sí?
Entonces, deudores por ventas es la cuenta sintética. Pero acá me están pidiendo una cuenta analítica. Entonces, Juan Pérez, deudor por ventas. Y su saldo es residual, porque Juan Pérez va a tener débitos y créditos en la cuenta. ¿Sí? Bueno, ya les di el nombre de esta. ¿Sí? Bien, ¿lo van entendiendo? Entonces, de esta forma es como que tienen que hacer ustedes este práctico. Me detengo hasta acá, porque me interesa llegar hasta acá, porque ustedes también tienen este texto que se corresponde al seguimiento de las actividades de sobre ruedas de CRL. Entonces, en el seguimiento tienen un listado de elementos también, de descripciones de elementos, ¿sí? Igual que el práctico anterior. ¿Sí? Hasta el número 19. Y ahí tienen, dice, todos estos nombres tienen similitudes o diferencias entre algunas de ellas. Te pedimos que indiques el nombre de la cuenta que representa a cada uno de ellos y los clasifiques según su naturaleza. Bien, ese es el primer paso, ¿no es cierto? Entonces, en base al esquema que vimos recién, ¿sí? Es que tienen ustedes una nueva tarea en el aula virtual. Ya vi que 585 personas vieron la historia en Instagram, ¿sí? O sea que ya saben que hay una actividad nueva. Y esto, ¿qué tienen que hacer con esto? Primero, clasificarlas según su naturaleza. Segundo, clasificarlas de corresponder, ¿sí? Según que sean por su agrupamiento o por su extensión. Hasta ahí nomás llegamos, ¿sí? Faltó la última clasificación. Si pueden hacerla, mejor. Así practican las tres. Pero en la actividad están esas dos clasificaciones. Yo sugeriría que hagan las tres para que vayan más o menos viendo cómo es esta última también. Si les da muchos problemas, no importa, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer esto primero, ¿sí? Entonces, identificar el nombre. De hecho, ustedes acá, quizás si ustedes leen este listado, pueden llegar a encontrar algunos nombres que se están pidiendo acá. Y hasta ya lo pueden más o menos completar. ¿Sí? Entonces, tienen una actividad en la que tienen que utilizar este listado. En primer término, tienen que determinar el nombre de la cuenta que representa este enunciado. Clasificarlo según su naturaleza. Y clasificarlo según que sea por su extensión o por el agrupamiento. Y en este caso, vuelvo a repetir, para que ustedes puedan ver bien, fíjense que no siempre hay que llenar todos los casilleros, ¿sí? Todas las cuentas tienen una clasificación según su naturaleza. Ahora, si son por su agrupamiento, no se usan para registrar, entonces no va nada acá. Y si se usan para registrar, no pueden ser por su agrupamiento, porque estas son muy pocas, son los capítulos y los rubros. ¿Ven? No hay que llenar todos los casilleros, por eso es que tienen este formato para guiarse. Pues, entendiendo el formato, ustedes pueden utilizar este listado y llenarlo ahí. Porque, ¿qué se les pide? Informar el producto de vuestro trabajo con, por supuesto, el formato del práctico 10, inciso 2. Y, por supuesto,
pues esto lo pueden hacer directamente copiando el formato en, en una planilla de Excel o en un Word, ¿sí? Y ahí, bueno, manejarse con tablas, ¿sí? Pero con este formato, ¿está? Y comunicarlo, ¿sí? Contestar a la actividad. Ya saben que ustedes entran a la actividad y en el margen inferior derecho tienen en celeste una palabra que dice responder. Ustedes cliquean en responder y ahí se les abre una opción para subir archivos, ¿sí? Las consultas, por supuesto que habrá dudas, ¿sí? Las consultas a través del aula virtual, ¿sí? A través del foro de consultas. Tienen tiempo para hacer esto hasta el lunes de la semana que viene, o sea, hasta el lunes 6. Vamos a continuar, ¿sí? Porque el paso siguiente que tenemos que hacer es el del PowerPoint de la cuarta parte del sistema contable, del proceso contable, ¿sí? Y ahí ya nos vamos a meter en la registración, en la utilización de las cuentas, ¿sí? Y en la registración propiamente dicha, tanto en el libro diario como en el libro mayor. Yo todavía no subí esa parte, lo voy a subir recién mañana o pasado mañana, porque prefiero que primero practiquen esto y que ya vayan apareciendo las dudas. La semana que viene nos volveremos a ver justamente con algunas aclaraciones para esa otra tarea. Esto es importante para que ustedes más o menos mantengan, ¿sí? Una comunicación en relación al conocimiento contable, ¿sí? Y para que se vayan adecuando. Esto posiblemente vaya para más largo, que ya sabemos que para el 13 de abril es altamente probable que no volvamos directamente a las aulas, sino que tengamos que extender esta forma de comunicación. Y bueno, seguiremos comunicándonos de esta forma. Así que bueno, nada más por ahora y nos seguiremos viendo. Hasta la próxima.